Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este video les vamos a enseñar a tejer a 2 agujas esta blusa para dama de cuello ojal. Tiene este hermoso detalle en la parte inferior. Van a ver que tejerla es muy fácil. En su pantalla aparecerán las instrucciones para tejerla en 3 tallas: talla chica, talla mediana y talla grande. Yo la iré tejiendo en talla chica. Los materiales que necesitamos para tejer esta blusa son 250 gramos de estambre o lana, grosor número 2 o grosor fino. El fabricante recomienda tejerlo con agujas del 3,5 o 3,5 milímetros, así que vamos a utilizar un par de agujas del 3,5, una aguja de gancho también del 3,5 y una aguja lanera. Necesitamos, como siempre, tijeras y cinta métrica y muchas ganas. Así que si estamos listos, vamos a empezar. Vamos a empezar a tejer la blusa. No les puedo decir que sea la espalda o el delantero porque tanto la espalda como el delantero son exactamente iguales en este caso. Entonces vamos a utilizar las agujas del número 3,5 para tejer toda la blusa. Vamos a montar un total de 114 puntos. Yo cuando voy a tejer con hilos delgados acostumbro montar los puntos utilizando unas agujas más delgadas, en este caso unas del 2,5, y las pongo juntas y aquí monto los puntos. Después de montarlos ya simplemente saco una aguja y me quedan muy flojitos los puntos y la primera vuelta se teje con mucha facilidad. Eso es al gusto. Entonces vamos a proceder a montar 114 puntos. Para saber de qué largo dejamos la hebra, que va a quedar en la mano izquierda, y que no nos sobren ni nos falte tanto estambre o tanta lana, entonces yo acostumbro a enrollar el hilo en la aguja tantas veces como puntos necesite. En este caso necesito 114 puntos, pues enrollo la lana 114 veces y esa será la cantidad de hilo que tenga que dejar como hebra de montaje. Una vez que sé de qué tamaño tiene que ser la hebra que deje como hebra de montaje, vamos a empezar a montar los puntos. Cada quien los puede montar como quiera, como sepa. Yo los monto de la siguiente manera. Les decía que tomo las 2 agujas del 2,5 juntas, hago un aro con el hilo que tengo en la mano derecha, que es el que va a la madeja, y ese aro lo introduzco en las agujas. Ahora doy una lazada con el hilo que tengo en la mano izquierda, saco el aro y tiro. Y ya tengo el primer punto montado. Otra vez, hago un aro, lo meto por las agujas, doy una lazada, saco el aro y tiro. Otra vez, hago un aro, lo meto por las agujas, doy una lazada, saco el aro y tiro. De esta manera, o como cada quien sepa o le guste, vamos a montar 114 puntos. Ahora que ya tenemos montados los puntos, como les comentaba, sacamos una de las agujas y los puntos ya nos quedan muy flojitos y es cómodo tejer esa primera vuelta, que de otra manera resulta complicado porque quedan los puntos muy apretados. Entonces vamos a empezar a tejer en punto elástico 1,1. ¿Y cómo es esto? Fíjense bien. Ahora sí ya tomamos nuestra aguja del número 3,5 y vamos a empezar a tejer. El elástico 1,1 consiste en tejer un punto de derecho y un punto de revés y alternar siempre. Vamos a empezar el primer punto de la labor, siempre lo vamos a pasar sin tejer, a deslizar. Sin tejer es como si fuera un punto de orilla. Entonces lo deslizo de la aguja izquierda a la aguja derecha sin tejer. Ahora sí empezamos con el elástico 1,1, que es tejer un punto de derecho y luego un punto de revés. Y repito, un punto de derecho y un punto de revés. Así vamos a continuar toda la vuelta. Vamos terminando la vuelta, derecho, un revés y el último punto nos queda de derecho.
Y ahora para la segunda vuelta, lo primero es que cambiemos la aguja, quitamos la aguja delgadita para los que montaron con aguja delgada y tomamos nuestra otra aguja del 3,5 y entonces ahora sí empezamos la segunda vuelta por el lado revés de la labor. Hacemos exactamente lo mismo. Deslizamos el primer punto de la aguja izquierda en la aguja derecha sin tejerlo y ahora empezamos con los puntos como se nos presentan. Aquí tengo un derecho, tejo de derecho y luego sigue un revés, tejo de revés. Y así vamos a continuar tejiendo todos nuestros puntos hasta que completemos 12 vueltas en elástico 1, 1. Más o menos esto nos va a dar un tamaño de 4 centímetros de resorte, que es lo que buscamos. Entonces vamos a hacer esos 4 centímetros de resorte. En mi caso fueron 12 vueltas y los veo para indicarles cómo vamos a empezar a tejer ya con la puntada. Muy bien, ya tejimos esas 12 vueltas en elástico 1, 1. Ahora vamos a empezar con la puntada. Es una puntada muy sencilla, se llama ave de paso, solamente tiene 8 vueltas que se repiten constantemente. Para poder tejer esta puntada necesitamos tener en la aguja un número de puntos múltiplo de 11. Aquí tengo mi motivo marcado 11 puntos más 2 puntos de orilla. Por eso es que nosotros tenemos 114 puntos. Si yo multiplico 11 por 10, que van a ser los motivos que tenga la blusa, me da 110 más 2 puntos, 112 más 2 puntos de orilla, 114. Entonces, bueno, ya sabemos entonces cuántos puntos tenemos que tener, cómo lo vamos a distribuir, es lo que vamos a ver enseguida. Empezamos con la vuelta número 1, nos indica primero un punto de orilla, lo estamos deslizando de la aguja izquierda a la derecha simplemente, punto de orilla. Ahora 2 puntos de revés, dejemos 1 y 2 puntos de revés, luego me pide un derecho. Ahora me pide una lazada. Yo tengo la hebra aquí atrás de la aguja, la paso para adelante. Con eso ya hice la lazada. Ahora me pide 2 puntos de derecho. 1 y 2. Y luego me toca hacer 3 puntos juntos de derecho. Tomo 3 puntos y los tejo. Ahora me indica 2 puntos de derecho, una lazada, un derecho. Y ahí terminé mi motivo. Ahora me regreso otra vez hasta el principio, hasta aquí donde está marcado el motivo. Y entonces vuelvo a hacer 2 puntos de revés, un punto de derecho, una lazada, 2 puntos de derecho, 3 puntos juntos de derecho, 2 puntos de derecho, una lazada, un derecho. Ya llegué otra vez aquí, vuelvo a regresarme y repito 2 puntos de revés y etcétera, etcétera. Así vamos a continuar, un derecho, lazada, 2 derechos, 3 puntos juntos de derecho, 2 puntos de derecho, una lazada, un derecho. Y volvemos a repetir constantemente estos 11 puntos que tenemos aquí marcados como motivo y los veo al final de la vuelta. Voy empezando el último motivo, entonces 2 puntos de revés, un derecho, una lazada, 2 derechos, 3 puntos juntos de derecho, 2 derechos, una lazada y un derecho, lazada y un derecho. Y ya llegué hasta aquí. Y ahora sí, como voy a terminar la vuelta, simplemente termino con 2 puntos de revés, 1, 2, y el punto de orilla que lo tejo siempre, invariablemente, de derecho.
y ya terminamos de hacer la primera vuelta de la puntada. Ahora, para tejer la segunda vuelta, la vuelta número 2 y todas las vueltas pares, simplemente vamos a tejer los puntos como se nos presentan y las lazadas las tejemos de revés. Entonces, el primer punto ya saben que lo deslizamos de la aguja izquierda a la derecha sin tejer, punto de orilla. Ahora se me presentan 2 puntos de derecho, 1 y 2 puntos de derecho. Luego viene un punto de revés, lo tejo de revés. Sigue una lazada que tejo de revés también. Ahora siguen 1, 2, 3, 4, 5 puntos de revés. Los dejo todos de revés. Luego sigue otra vez una lazada de revés y un punto más de revés. Y ahora vienen 2 puntos de derecho, pues esos van de derecho. Entonces, todos los puntos, como se presenten, quiere decir que los reveses y las lazadas las tejemos de revés y los otros 2 que nos van llegando de a pares, estos los tejemos de derecho, nada más. Esto vamos a hacer con la vuelta número 2 y todas las vueltas pares. Vamos a terminarla. Terminamos la vuelta del revés. Un revés más y luego 2 derechos para terminar y el último punto, el punto de orilla, siempre de derecho, acuérdense, para que se nos vayan formando estos nuditos, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a ver cómo hacemos la vuelta número 3. Vuelta número 3, un punto de orilla deslizado, ahora 2 puntos de revés, 1 y 2. Ahora me pide 2 puntos de derecho, luego una lazada y un punto de derecho. Ahora 3 puntos juntos de derecho, después un derecho, una lazada, 2 puntos de derecho y ya terminamos el motivo. Nos regresamos al número 1. Y volvemos a hacer 2 reveses, 2 derechos, una lazada, un derecho, 3 puntos juntos de derecho. Aquí, por ejemplo, se me zafó uno, entonces los vuelvo a tomar. Ahí está, y los tejo. 3 puntos juntos de derecho, un derecho, una lazada, 2 derechos. Llegué aquí y volvemos a repetir. 2 reveses, 2 derechos, una lazada, un derecho, 3 puntos juntos de derecho. Aquí siempre hay que estar bien atentos de tomar bien los 3 puntos, ¿ok? Luego sigue un derecho, una lazada, 2 derechos y volvemos a repetir desde aquí hasta que lleguemos al final. Ahí los veo. Empezamos el último motivo, 2 reveses, 2 derechos, una lazada, un derecho, 3 puntos juntos de derecho. Si no estoy segura, los pico por el otro lado para que estén todos bien alineados. 3 juntos de derecho, un derecho, lazada, 2 puntos de derecho y ahora sí termino con 2 puntos de revés y el punto de la orilla, ya saben, siempre de derecho. Y esta fue la vuelta número 3. Ahora hacemos la 4, ya saben cómo van las vueltas pares, todos los puntos, cómo se presentan. Entonces empezamos con un punto de orilla, luego 2 derechos, luego revés, todos, incluso las lazadas, van de revés. Hasta que lleguemos nuevamente a esos 2 puntitos de derecho. Y así hasta terminar la vuelta. Esta es la vuelta número 4.
Terminamos la vuelta número 4 con 2 puntos de derecho y el punto de orilla de derecho. Esta fue la vuelta número 4. Ahora vamos a ver cómo haremos la vuelta número 5. Para la vuelta número 5, un punto de orilla, 2 puntos de revés. Ahora 3 puntos de derecho, 1, 2 y 3 puntos de derecho. Ahora me pide una lazada y 3 puntos juntos de derecho. Una lazada, 3 derechos, 2 y 3. Y llegamos al final del motivo. Volvemos a empezar el motivo. 2 puntos de revés, 3 derechos, 1, 2, 3, una lazada, 3 juntos de derecho, una lazada y 3 derechos, 1, 2, 3. Y volvemos a repetir y repetimos constantemente el motivo. Empezamos el último motivo. 3 derechos, lazada, 3 juntos de derecho, lazada y 3 derechos. Y terminamos ahora sí la vuelta con 2 puntos de revés y un punto de orilla que tejemos de derecho. Y esta fue la vuelta número 5. Hacemos las 6, ya saben, ahora sí los dejo solitos que la hagan. Todos los puntos se tejen como se presentan y nos vemos para hacer la vuelta número 7. Entonces, para hacer la vuelta número 7, ya hicimos las 6, hacemos las 7, empezamos con punto de orilla, 2 puntos de revés. Y ahora nos pide inmediatamente de los 2 puntos de revés, nos pide la lazada. Entonces, yo terminé de tejer mi punto de revés con la hebra aquí adelante. Allí la dejo. Ahí ya voy a formar la lazada. No la paso para atrás, la dejo aquí arriba. Ahora me pide 3 puntos de derecho. 1, 2, 3 derechos. 3 puntos juntos de derecho y 3 derechos. 1, 2, 3. Y ahora me pide una lazada. Yo paso la hebra para acá. Ya llegué al final. Pero después de hacer esa lazada tengo que volver a tejer, volver a empezar mi motivo con 2 puntos de revés. Fíjense bien, si yo simplemente tejo el revés aquí, no dejé lazada, no hay lazada, no existe, porque la hebra estaba ya aquí para tejer el revés. Entonces, ¿qué hago para que me quede la lazada? Le doy una vuelta completa a la aguja. Y ahora sí, empiezo nuevamente. 2 puntos de revés, una lazada, allí lo dejo, 3 derechos, 1, 2, 3, 3 puntos juntos de derecho, 3 derechos, 1, 2, 3, una lazada y vuelvo a empezar. 2 puntos de revés, una lazada, 3 derechos, 1, 2 y 3 derechos, 3 puntos juntos de derecho, 3 puntos de derecho, 1, 2, 3 y una lazada. Y volvemos a empezar y repetimos constantemente el motivo. Este es el último motivo, lazada, 3 derechos, 3 puntos juntos de derecho, 3 derechos, lazada y terminamos la vuelta ahora sí con 2 puntos de revés y el punto de orilla de derecho. Esta fue la vuelta número 7. Ahora vamos a hacer, que es la última, por el lado del derecho, hacemos la vuelta 8, ya saben, tejemos todos los puntos como se nos presentan, las lazadas de revés.
así terminamos la vuelta número 8. Lazada, derecho, derecho y punto de orilla de derecho. Y esto es toda la puntada. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Son solamente 8 vueltas que vamos a repetir constantemente. Aquí yo ya tengo la blusa tejida, entonces les quiero enseñar. Vamos a repetir esto que acabamos de hacer, la puntada, el patrón de la puntada, que son 8 vueltas. Lo vamos a repetir 3 veces más, 1, 2 y 3 veces más. Pero en la tercera repetición solamente vamos a tejer hasta la 6ª vuelta. La 7ª y la 8ª no las vamos a hacer. Paramos cuando tejamos la 6ª vuelta, que es por el lado revés de la labor, todos los puntos como se presentan, y ahí los vuelvo a ver para indicarles. Los otros 2 repeticiones sí van a ser completas de la 1 hasta la 8 y de la 1 a la 8. Y aquí tejemos solamente en la última repetición de nuestro motivo, tejemos de la vuelta 1 a la vuelta 6. Bueno, ya llegamos hasta la vuelta número 6 de la puntada en la 4ª repetición. El tejido mide ahorita aproximadamente 13 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo, pero ahora vamos a continuar simplemente ya en punto jersey. Ya no vamos a hacer puntada. ¿Cómo es el punto jersey? Es muy sencillo, las vueltas del lado derecho de la labor las tejemos o tejemos todos los puntos de derecho, y cuando vengamos por el lado revés de la labor tejemos todos los puntos de revés. Eso es el punto jersey de derecho. Entonces empezamos todos los puntos de derecho. Terminamos la vuelta y, como les decía, ahora que hagamos la vuelta por el lado del revés, simplemente tejemos todos los puntos de revés. El primero no, ese acuérdense que siempre lo vamos a deslizar de la aguja izquierda a la derecha sin tejer. Y ahora sí ya empezamos a tejer todos los puntos de revés. Vamos a continuar tejiendo así en jersey hasta que nuestro tejido mida 30 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Cuando lleguemos ahí les indico qué más hacemos. Bueno, ya tejimos hasta tener 30 centímetros de largo total del tejido, del borde inferior a la aguja. Ahora lo que vamos a hacer es aumentar 30 puntos de cada lado, que es lo que va a formar las mangas. Para saber ¿cómo vamos a agregar esos puntos? Bueno, tomen nota. Entonces vamos a aumentar 30 puntos aquí. Empezamos a tejer la vuelta. El primer punto sí lo vamos a tejer en esta ocasión. Tejo un punto aquí, saco y lo regreso a la aguja izquierda. Otra vez. Aquí tengo el punto nuevo que acabo de crear. Meto mi aguja, doy una lazada, saco el punto y lo paso a la aguja izquierda. Ya llevo 2 puntos aumentados. Lo voy a hacer una vez más. Meto la aguja, doy lazada, saco el punto y lo regreso a la aguja izquierda. Y así vamos a continuar hasta que hayamos aumentado 30 puntos. 28, 29 y 30 puntos. Muy bien, ya está, agregamos 30 puntos. Ahora vamos a empezar a tejer ya de manera normal todos los puntos. Como vamos en vuelta de derecho, pues todos van de derecho. El primero en esta ocasión sí lo tejemos también, porque como vamos a empezar la vuelta, lo vamos a tejer para que nos quede bien seguro. Ya en las demás no lo tejemos, pero en esta sí. Tejo desde el primero y continúo todos mis puntos de derecho. Cuando terminemos la vuelta, les indico cómo agregamos los puntos del otro lado.
Terminamos la vuelta del lado del derecho y ahora que empecemos la vuelta por el lado del revés, vamos a hacer exactamente lo mismo para aumentar 30 puntos de este lado. Entonces empezamos tejiendo el primero, lo tejo de derecho, no importa que sea de revés porque de aquí lo único que voy a hacer es sacar un punto que meto en la aguja izquierda. Y ahora saco otro punto y lo regreso a la izquierda y otro, y así igual hasta que hayamos aumentado 30 puntos. 29 y 30 puntos, ya está. Ahora empezamos a tejer todos los puntos de revés. En esta ocasión, repito, desde el primero lo tejemos para que nos quede bien seguro. Ya en las siguientes vueltas no, pero aquí sí lo tejemos. Entonces vamos tejiendo de revés todos los puntos hasta terminar la vuelta. Y ahora en la aguja nos quedan 174 puntos. Eso es lo que tenemos después de haber aumentado 60 puntos en total. 30 puntos para cada manga. Mucho ojo, el último punto, acuérdense que siempre de derecho para que se formen los nuditos. Entonces les decía que tenemos 174 puntos en la aguja. Vamos a continuar tejiendo estos 174 puntos así en jersey, igual, parejito, hasta que nuestro tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja 46 centímetros. Ahí los vuelvo a ver. Ya llegamos a 46 centímetros del borde inferior hasta la aguja. Entonces ahora para terminar vamos a tejer aquí un borde de 4 centímetros de elástico 1-1, igual que el resorte que tejimos aquí cuando empezamos la parte que sea delantero o espalda, porque son iguales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues simplemente a partir de ahora ya empezamos a tejer en elástico 1-1. Deslizo el primero y empiezo un derecho, un revés, un derecho, un revés y así sucesivamente. Vamos a tejer el mismo número de vueltas que tejimos en la parte de abajo, en el borde inferior, para que nos quede exactamente igual el borde aquí arriba. En mi caso fueron 12 vueltas que hacen 4 centímetros. Pero esto, acuérdense que puede cambiar de acuerdo al grosor del estambre, de las agujas, a la tensión con que cada quien teje. Entonces yo les pido que lo tejan exactamente igual que con el mismo número de vueltas que tejieron el borde inferior. Entonces hacemos este borde en elástico 1-1 y los veo para cerrarlo. Ya llegamos entonces al mismo número de vueltas que en el borde inferior, así que ahora vamos a empezar a cerrar la labor. Para cerrar es muy sencillo, simplemente vamos a ir tejiendo los puntos como se presentan y los vamos rematando 1-1. Deslizamos el primer punto como siempre, tejemos el segundo que es de derecho, pues lo tejo de derecho y monto el que deslice primero sobre el que tejí. Me queda otra vez un punto en la aguja derecha. Ahora el que sigue está de revés, lo tejo de revés y remato, monto el que tenía en la aguja sobre el que tejí. El que sigue es derecho y remato. Luego sigue un revés y rematamos. Y así vamos a ir rematando todos los puntos, tejiéndolos como se nos presentan. Y así terminamos de cerrar todos los puntos. Listo. Ya está. Cortamos la hebra y con esto terminamos esta primera parte. Ahora lo que vamos a hacer es tejer otro exactamente igual, otra parte exactamente igual, con mismos puntos, mismas vueltas, todo va a ser exactamente igual. Cuando tengamos la otra parte les digo cómo vamos a unirlo.
Una vez que tenemos tejidas las dos piezas, vamos a hacer la unión de los hombros. Para unirlo, bueno, primero los vamos a poner enfrentadas las dos piezas, derecho con derecho. Y vamos a poner unas marquitas aquí, como pueden ver, en lo que será el claro del cuello o la abertura del cuello. Como es una blusa cuello ojal, en realidad la abertura del cuello cada quien la puede dejar del tamaño que quiera y que le sea cómodo. Yo lo dejé de 22 centímetros, aproximadamente tiene 22 centímetros el espacio para el cuello. Y aquí para el hombro me quedaron un total aproximadamente de 25 centímetros, medidos aquí donde está el resorte. Si lo mido acá me va a dar otra cosa porque aquí es jersey. Y es aquí donde está el resorte, mide 25 centímetros aproximadamente mi hombro. Entonces, ya que tengo marcadas las dos piezas de dónde a dónde voy a coser, vamos a hacer la costura. Ya cada quien puede hacer su costura, unir los hombros como le guste, como se acomode más. Puede ser con punto atrás y una aguja lanera, o como lo hago yo, con una aguja de gancho del 3,5, igual que las agujas que utilicé para tejer la blusa, y con puntos deslizados. Yo prefiero hacerlo así, pero repito, es ya algo muy personal. Entonces, para hacer esta unión, vamos a meter el gancho, ahí está, sacamos hebra y en este caso es el primero, entonces voy a hacer una cadenita. Ahora son puntos deslizados, así que voy a meter el gancho, tomo las dos partes, saco una hebra y la saco de una vez, porque es punto deslizado. Otra vez, meto el gancho, saco hebra y la saco de una vez de la cadenita que me queda en el gancho. Otra vez meto, saco y saco hebra. Aquí lo único es que tenemos que tener cuidado de tomar muy bien las dos partes de la blusa para que cuando volteemos nos quede aquí punto contra punto, que esta línea que tiene aquí no se note, que nos quede por dentro de la costura de gancho, aunque sea de gancho, pero es una costura finalmente. Entonces, de esta manera vamos a continuar uniendo hasta que lleguemos a la marquita. Vamos punto contra punto, así que no hay margen de error, no nos puede quedar chueco. Vamos a continuar. Y listo, llegamos a la marquita, un punto más y ya está. Aquí cortamos la hebra, simplemente lo pasamos y ahora con ayuda de una aguja lanera sí vamos a hacer un remate. Entonces tomo la aguja, la enhebro, paso un poquito la hebra hacia atrás y aquí hacemos un nudito de remate. Y escondemos la hebra por la misma costura. Y ya podemos cortar. Acuérdense de no cortar tan al ras para que si hay necesidad de deshacer, tenemos un cabito que nos permite saber dónde está la hebra. Hacemos la otra costura del otro lado exactamente igual y ahora vamos a ver cómo levantamos unos puntos aquí en la manga para hacer un puño igual de 4 centímetros de punto de resorte. Para levantar los puntos vamos a poner el tejido así por el lado del derecho. Nosotros vemos el derecho y lo ponemos abierto. Esta es la costura del hombro, aquí está el cuello. Entonces aquí es donde vamos a levantar puntos. Es muy sencillo, fíjense bien.
Nos podemos ayudar, sobre todo para el primer punto, que vamos a levantar aquí en la orilla, en el borde de la manga. Levantamos un punto, lo sacamos ese, les digo si quieren ayudarse con la aguja de gancho. Después ya no hace falta hasta que lleguemos a la costura. Este es nuestro primer punto. Entonces ahora esta colita de estambre la sujetamos muy bien y utilizando la hebra que va hacia la madeja, con esto vamos a empezar nosotros a levantar puntos. Vamos a levantar un total de 31 puntos de este lado. Entonces empezamos 2, llevo 2, quito esta hebrita ya, meto y saco 3, meto y saco 4, meto y saco 5 y así vamos a levantar un promedio. Esto sí no es una ciencia exacta. Vamos a levantar un promedio de 31 puntos hasta llegar a la costura. ...30 y 31 puntos. Este de la costura también me cuesta, pues no pasa nada, utilizo el gancho, meto, saco y lo pongo en la aguja. 31 puntos. Ahora vamos a levantar otros 31 hasta llegar al otro borde. Igual que aquí no quiere entrar, bueno, pues con la aguja de gancho. Ahí está. Y ahora sí, ya continuamos. 3, 4, etcétera, hasta llegar al otro borde. Eso sí, tiene que ser el mismo número de puntos de un lado que del otro de la costura, ¿eh? Si le salieron 30, pues levanten 30 de este lado, 32, pues 32. Y de preferencia que sea siempre un número par de puntos lo que levantamos. 29, 30, 31 y ya está. Entonces tenemos 62 puntos. Con estos vamos a empezar a tejer haciendo la puntada de elástico 1-1, igual que hicimos aquí en el borde superior o en el borde inferior. Entonces empezamos a tejer igual que los otros puntos de elástico 1-1, deslizamos el primer punto y empezamos con un derecho, un revés, un derecho y un revés. Y así hasta completar 12 vueltas, igual que en los otros elásticos que hicimos. Y en la vuelta número, cuando empecemos la vuelta número 13, ahí vamos tejiendo y rematando todos los puntos. Ahí los vuelvo a ver. Y ahora que ya terminamos de dar el número de vueltas que tenemos que dar, pues simplemente vamos cerrando igual que cerramos en el borde superior de nuestra blusa. Entonces tejo los puntos como se presentan y voy rematando. Terminamos de cerrar todos los puntos. Y vamos a rematar. Cortamos la hebra y rematamos. Y ahora solamente nos falta hacer la costura del costado, de los costados de la blusa. Hacemos la otra tirita de la otra manga y les digo cómo vamos a hacer esta unión del costado. Ubicamos para hacer la costura, ubicamos la prenda igual, enfrentados derecho con derecho, y aquí en este borde es donde vamos a hacer la costura del costado y después de la parte de abajo de la manga. Yo lo voy a hacer igual con aguja de gancho.
Pero ya saben que si alguien lo quiere unir de otra manera, adelante. Lo importante es que nos quede unido. Entonces empiezo, tomo el gancho, lo meto, saco hebra y como es punto deslizado, lo saco de una vez. Me voy al siguiente punto y así hasta terminar la costura en el borde aquí del elástico 1-1 que le acabamos de hacer a la manga. Entonces vamos a hacer toda esta unión. Al llegar al final simplemente rematamos, igual que rematamos en las otras costuras, y perdemos la hebra. Y ahora todas estas hebritas que nos fueron quedando por todos lados, bueno, pues hacemos lo mismo. Las enhebramos con la ayuda de la aguja lanera y las vamos a perder aprovechando las costuras. Por ahí las pasamos, las perdemos. Y así vamos a perder todas las hebras que nos encontremos en la blusa. Y con esto habremos terminado. Vamos a ver cómo nos quedó. Y aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo. Como pudieron darse cuenta, es extremadamente sencillo tejer esta blusa y queda muy lucidora. Esta franja aquí abajo le da un toque muy especial. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está ahí abajo. Compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras. Ya saben, abajo les dejo en la caja de información el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.